Continuamos en la mañana con vos y te habíamos prometido que queríamos dialogar con alguien que a ver si nos puede desandar un poco de esta locura que vivimos a diario, pero particularmente con jugadores profesionales. Hoy hemos leído aquí en la posta informativa un listado muy largo, más allá de lo que ha sido noticia y polémica en estos días con los jugadores de Boca. Y justamente vamos a hablar con Oscar Mangione, que ha sido psicólogo deportivo del plantel de Boca. Oscar, ¿cómo está? Buen día, os saludamos a Radio Pública de Marcos Paz. Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Oscar, ¿en qué año fue usted o entre qué año psicólogo deportivo de Boca? Fui desde el año 90 al 95. Ajá. De 90 al 95. Importante, un ciclo importante. ¿Y qué pasó después para no continuar? ¿O continuó alguna otra persona? ¿O se terminó con esto que dicen que es importante, esta apoyatura de un psicólogo, más que nada con un plantel profesional? Bueno, yo pasé al ámbito privado, donde sigo atendiendo deportistas, pero yo creo que sí que en Boca hay una profesional que, o sea, no insertada en el plantel de primera división como estaba yo, pero una profesional que trabaja en el club, ya con, digamos, en un ámbito un poquito más, ¿cómo le diría? No tan intenso como era mi trabajo. Exactamente. Oscar, y hablando de la intensidad, digo, para que la gente entienda, ¿cuál es el valor agregado de un equipo profesional con todo lo que conlleva y con todo lo que vale, y que esté cerca de ellos un profesional como usted, digo, un psicólogo? Sí, mire, lo que sucede en un ambiente como en un equipo de fútbol de alta competencia es que las presiones son muy, muy intensas, ¿no es cierto? Sobre todo en un equipo grande. Sí. Los grupos son muy heterogéneos, es un lugar muy deseado para los varones de este país y generalmente es muy precaria la estabilidad, ¿no? La estabilidad solo se basa en la excelencia del cuerpo y en la excelencia del juego y bueno, una vez alcanzado ese lugar es muy fácil perderlo, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces hay mucha presión, entonces de la parte psicológica debería cargarse un profesional, porque esa presión a veces no es sana ni mucho menos y tiene efectos poco deseables, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos con los jugadores, trabajamos en el aspecto ambiental con la familia, trabajamos tanto individualmente como grupalmente y asesorando al cuerpo técnico. Así es. Usted justo habló de los varones, y hoy se está dando, hemos leído un listado muy largo, no solo de jugadores de Boca, sino que ha sucedido, ¿no?, en los últimos tiempos con muchos jugadores y la violencia de género particularmente. ¿El mundo fútbol es muy machista? Sí, absolutamente. Hace falta mucha educación y mucha formación. Es un ambiente donde usted sabe, solo entran hombres, ¿no es cierto? Sí. Las concentraciones son entre hombres, esto digamos dispara un poquitito más características que desgraciadamente en nuestra sociedad existen y que ahí se exacerban muchísimo porque es un grupo en donde prácticamente no entran las mujeres, son contados los casos donde hay alguna profesional o algo trabajando. Entonces la falta de educación adecuada que hay en nuestra sociedad en general hace que esta violencia que está en todos los estamentos de la sociedad también se ve en el fútbol, ¿no? En este caso un poco más fuertemente, como toda institución, digamos, que alberga personas de un solo sexo, también esto ocurre por ahí, ocurría en algunas fuerzas de seguridad también, en donde también había solamente hombres. Digamos que esto dispara un poco, exacerba los defectos de educación que ya existen en nuestra sociedad. Sí, digo, es exacerbado, además, digo, con los cantos de cancha, ¿no? El más típico, pongan huevo, ¿no? Claro, o sea, toda lo que se podría decir, el saber, entre comillas, esto de saber popular, que no requiere demasiada profundidad en algunos temas que sí son muy importantes, se vuelve a poner de manifiesto masivamente, ¿no? Usted sabe que la masificación baja un poquitito el nivel y la posibilidad de racionalizar y todo lo demás, y ocurren estas cosas, ¿no?
A ver, lo consulto lo siguiente, porque tengo entendido que en algunos momentos se ha dado, ¿no?, de algún jugador no heterosexual, sino homosexual, ¿no?, y que no son muy bien vistos en el ámbito del fútbol. En más, si no me equivoco, en Boca ha pasado algún momento que alguien blanqueó su situación y prácticamente a los pocos meses dejó de ser jugador de Boca. Hay un problema, sí, digamos, concreto. Sí. Yo creo que las instituciones tienen a los jugadores desde los 12 años, Sí, 11 años, sí, hasta la treintena, ¿no es cierto? exactamente. Entonces, si solamente y el fútbol es muy absorbente con respecto a ¿cómo le diría?, a los entrenamientos y todo lo demás. Esta es una oportunidad muy grande que estas instituciones tienen en formar a los jugadores, ¿no es cierto?, en darles una educación que es lo que los va a sacar de estas posturas tan, digamos, tan no sé, desagradables, además de que creo que son anticuadas en el tiempo, pero básicamente son desagradables y en algunos casos con determinadas características los jugadores lindan lo patológico, ¿no es cierto? Entonces la tolerancia que se tiene para con la diferencia es cero, y fíjense que probablemente digamos, en esta jerga futbolística se vea a una persona que tiene otro tipo de elección sexual como alguien que tiene un problema, como alguien distinto, como alguien peligroso, lo cual es obviamente un disparate que no se sustenta con la realidad, y se produce este tipo de cuestión, ¿no es cierto? Sí, sí. Oscar, mucho tiene que ver además con los montos, con los valores, con el dinero que se maneja en el fútbol, digo, porque muchos pasan de una situación, de una pobreza extrema, a ser, no digo, bueno, en algún caso sí, algún multimillonario, pero de la media a vivir muy, muy bien, ¿no? Sí, usted los ve a los 17, 18 años venir en el colectivo con un bolsito, y a los 19 se van en BMW. A ver, es un giro muy fuerte, se transforman en sostenes de hogar, ganan más que los papás, pasa a haber tergiversaciones dentro de la familia. Digamos, por eso digo que el asesoramiento profesional aquí es muy importante, y la formación del jugador, porque si no se producen situaciones muy confusas, aunque el problema de violencia de género, según lo que uno puede observar en la clínica y todo, es un problema que se extiende por todos los estratos sociales. Sí, claro, ¿no? Depende mucho más de la educación, que muchas veces en estratos más bajos no es mala, a veces sí, por supuesto, que de la situación, y que el discurso que haya en la casa, ¿no? Un discurso descalificador con la madre, con las hermanas, con otras mujeres, digamos, habilita. Y también mucho lo que se dice, ¿no es cierto? Usted piense que lo que se dice públicamente, los jugadores, quieran o no, son objeto de identificación de muchas personas que los admiran, que los toman como modelos, y esto amplifica en la sociedad, lo cual es todavía un problema peor. La salida, para mí entender, es utilizar toda la formación que el jugador tiene como jugador de fútbol y complementarla en muchos otros aspectos, porque el jugador va a apostar prácticamente su vida a un deporte que a los 30 y pico de años le está diciendo que está viejo. Entonces lo expulsa de la fila activa del fútbol, dejándolo sin formación, ¿no es cierto? Y sin su principal, digamos, aporte de vida, salvo los que se dedican a ser técnicos, que no es el porcentaje más alto, por supuesto. Eso. Digo, Oscar, cuánto uno extraña, digo, a maestros como Timoteo Grigol, ¿no? O tal vez, no sé, un Osvaldo Subelía, digo, que les enseña otra cosa, no solo jugar al fútbol, ¿no? Claro, esos son, digamos, son emprendimientos individuales, dada la calidad característica de cada uno de estos maestros, como usted nombra muy bien a Grigol, porque él hacía especial hincapié en este tipo de cuestiones, la educación del jugador, todo, pero bueno, yo creo que debería ser una política institucional, dado que por lo menos por ahora se trata de asociaciones civiles que no tienen fines de lucro, y que deberían albergar a esos jugadores y darles una formación más completa. Hay algunos clubes que los obligan a hacer el secundario, cosa que me parece muy bien. Estudiantes de La Plata, por ejemplo. Por ejemplo, Estudiantes de La Plata, River Plate también, tiene un instituto en el mismo lugar, Vélez Sarsfield creo que también. También, por supuesto. Ese debería ser el camino, me parece a mí.
Sí, Lanús también me parece es un equipo formador de personas. Saludable. Y el asesoramiento profesional también, ¿no? Sí. Oscar, y hablando de eso, ¿no hay muchos clubes, o si no, rectifíquemelo usted, que tengan un asesor psicológico dentro del plantel? ¿Esto es así? No, es la minoría, desgraciadamente, es la minoría. Sí, justamente por esta cuestión del machismo, en donde se toma un problema psicológico como una defección masculina. Es como decir, si el hombre tuviera miedo o y esto es, imagínese, en esta jerga, cosa que también es un disparate, porque todos los hombres tenemos miedo, ¿no? Pero no sería visto como muy masculino, o como alguien que está loco, que tiene defecciones, es decir, es todo un discurso que atrasa muchos años. Y Oscar, volviendo al objetivo por el cual hemos hablado con usted, con lo que ha pasado con estos jugadores de Boca, ¿no?, que rayan la violencia de género, que ahora se está como modificando a causa, uno sabe muy bien si hubo un acuerdo o cómo termina la historia, pero hay muchísimos jugadores envueltos en los últimos meses en peleas, Tobio, que estuvo en Boca y ahora está en Rosario Central, peleándose ahí en un boliche. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? Bueno, a ver, insisto, este cambio social tan fuerte, ¿no?, con una falta de formación, produce este tipo de cosas, pero también la actitud institucional, en donde parece que se va a privilegiar la necesidad deportiva o la necesidad económica por sobre, digamos, el comportamiento del jugador. No hay señales claras de los clubes que contribuyen. En el caso de Boca, últimamente ha contribuido más al ocultamiento que al esclarecimiento. El técnico mismo habla de que la problemática es que no debe hacerse público. No, la problemática es que no debe hacerse, digamos, ¿no? Claro. Hay una institución cuyo presidente ha operado y se ha visto que se ha tendido a dejar la cuestión impune para hacer un arreglo económico por abajo. Todo ese tipo de cosas es un ejemplo pésimo para el resto de la sociedad. Totalmente, y eso pareciera que es lo que ha pasado en Boca con estos 3 jugadores, ¿no?, colombianos. Y hablando de esto, digo, a veces el estar lejos de sus familias, ¿esto también les produce toda una situación que lo lleva a algunos jugadores a estar involucrados en estos temas? Sí, pero la familia es un núcleo de regulación, de formación, de educación. Y el jugador pasa prácticamente muchísimo tiempo fuera. Digamos, los dobles turnos, las concentraciones, los viajes. Es decir, inclusive al jugador le cuesta mucho adaptarse cuando vuelve a su vida familiar. Yo creo que, por eso digo que para mí el equilibrio está en que la institución sea un agente de formación y de salud del jugador. Es decir, en realidad queremos hacer de que las instituciones formen gente y no solamente, digamos, nos preocupe el estado atlético o el resultado deportivo, que es peor, ¿no es cierto? Y el ejemplo que se le da a la sociedad, porque insisto, el fútbol es un lugar donde muchísima gente mira y se identifica. Tampoco es la mejor manera y el mejor ejemplo de esto, ¿no? Exacto. Oscar, por último, digo, como dicen algunos clubes, lo fundamental es la formación como persona, formación para la vida. Pues digo, división inferior y de novena hasta la tercera, son muchísimos chicos que pasan y muy pocos los que llegan, ¿no? Sí, llega un porcentaje muy bajo, la apuesta es muy grande. Y usted ahí tiene, cuando el chico le tienen que hacer el primer contrato y queda libre, el que no se puede ubicar en otro club invirtió años preciosos de su vida en algo que no le va a dejar nada. Entonces eso hay que trabajarlo, ¿no? Yo lo reglamentaría, es decir, ahí está. Habría que obligar a los clubes a tener una implementación de formación. Los clubes entra mucho dinero generalmente y la verdad que debería ponerse algo en función de la formación del jugador y no solamente en una locación de servicios, que las inferiores es prácticamente nulo lo que los chicos perciben, salvo un viático, y llegan a los 19, 18 años, se quedan libres sin contrato y quedan otra vez tratando de recuperarse en el mercado laboral y todo porque no los deja con ninguna formación. Es muy pocos son los que per se cuando entran a jugar al fútbol pueden continuar su formación en forma paralela.
Debería estar reglamentado, debería ser una política de las instituciones. Ahí está. Oscar Mangione, un placer haber dialogado con usted en la radio pública de Marcos Paz. No, para mí también un gran placer, muchas gracias por convocarme y buenos días. Ahí está, muchísimas gracias. Dialogamos con Oscar Mangione, que fue el psicólogo del equipo de Boca. Mirá qué época, 90 al 95, casi época de oro de Boca. Ahí está, y contándonos toda esta situación de la cual venimos de hace un tiempo con muchísimas polémicas, con muchísimas aristas que rayan la violencia de género, y conocer particularmente esto, ¿no? La formación de los jugadores, como bien decía Oscar Mangione, tendría que estar reglamentado, y a mí me parece que es muy justo, y ojalá que algún día sea una cuestión de Estado, porque es importante, ¿no? El conocimiento, formar personas, eso deberían ser los clubes antes que formar